Bienvenido a tu canal, La Fe es para Todos. Un canal donde leemos la palabra de Dios, pero también estamos al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo. Una duda, un comentario que todo el mundo tiene el día de hoy es acerca del famoso coronavirus, el COVID-19. En estas fechas estamos viendo alrededor del mundo que hay muchísima muerte, muchísimos enfermos, gobiernos que están colapsando, que ya no saben qué hacer. De hecho, ya no está llegando aquí a México. Acabamos de ver un hospital que ya está completamente con vallas, está cerrado, está preparado ya para recibir a personas infectadas con este virus. Me han preguntado, ¿y qué dice la Biblia? Pues la Biblia habla de bastantes cosas que están pasando ahorita, y no solamente coronavirus, no solamente esta situación que se convierte en algo muy tremendo para toda la raza humana. La primera cita que vamos a leer en esta ocasión es el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los apóstoles estaban preguntando: dinos cuándo va a ser el fin de todas las cosas, cuando tú vengas. Y estaban diciendo una razón bien tremenda. Tal vez sin darse cuenta, ellos hicieron una pregunta. Y en el versículo 3 dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor dice: miren que nadie os engañe. Pero dice el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No se preocupen. El Señor estaba hablando de dolor del mundo, pero dice: no se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios sigue a cargo de todo lo que pasa en la creación. Jesús sigue a cargo, el Señor sigue a cargo de todo lo que pasa en el mundo, en su presente y en todo nuestro futuro. Y dice la palabra del Señor que va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y fíjense que cuando una persona empieza a leer la palabra de Dios, es aborrecido por muchos. Te dejan de tomar en cuenta. Dejas de ser el amigo, dejas de ser popular, dejas muchas cosas, porque la gente luego piensa: ya se hizo aburrido, ya se hizo religioso, ya se hizo pues muchas cosas, que a veces sí se hizo aburrido y a veces son religiosos, porque mucha gente piensa que leer la palabra es aburrido, o hacerse religioso, o ya dejar de divertirse. No tiene nada que ver la diversión, no tiene nada que ver vivir la vida como Dios manda y divertirse a ser aburrido o a ser religioso. Y fíjense, dice aquí: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque en estos momentos cualquier cosa que le digan a la gente lo van a creer.
Cualquier cosa que le digan a las personas. Y yo he escuchado personas que dicen, no, mira, si a mí me dicen, tienes que tener fe, cree en esa botella, y la gente va a creer en esa botella. Dicen, lo importante es la fe. No, lo importante es creer en el Creador. Lo importante es creer en el que sabe todas las cosas. A Jesús le dijeron cuándo va a ser el fin del siglo. Y mira, no son los terremotos, no son las pestes, no son las hambres, no son las enfermedades, no son los problemas. Eso solamente es principio de dolores, principio del fin. En el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, ¿en qué? Persevere en el Señor. El que no se deje engañar. Dice la palabra del Señor, y será predicado, el versículo 14, ahí está la respuesta, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Evangelio significa buenas nuevas. Sobre todo el problema que hay, está Dios. Sobre todas las situaciones que podamos vivir, hay una buena nueva, hay una buena noticia. Y esa noticia es que Dios está con nosotros. Esa noticia es que Dios está contigo el día de hoy. Aquí tengo otra versión de la palabra de Dios. Y vamos a leer el mismo pasaje. Mismo pasaje, dice la palabra del Señor. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús le dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo eso, ¿qué señales anunciarán la venida y el fin de la historia? Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pues no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras, y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán principios de dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes, y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas, engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje, y después vendrá el fin. Fíjense, también dice aquí, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Ninguna situación, ninguna pandemia, ninguna situación mundial es motivo para alarma. ¿Por qué? Porque el Rey está a cargo. Y si tú perteneces a ese reino, vas a tener paz. Muchas personas van a decir, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué muere tanta gente? ¿Por qué muere tanta gente? Mira, vamos a ver lo que dice, hablando de muertes, hablando de tragedias, hablando de situaciones naturales. Ahora estaba viendo hace algunos días en la internet, que pues por eso por estas bendiciones que tenemos, podemos compartir esta palabra. Estaban diciendo, estamos esperando ahora que llegue la niña. Ya no es nada más el fenómeno del niño, ahora la niña también. Lugares donde no llovía, llueve, ahora se inunda. Lugares donde llovía bastante, ya no llueve. Hay situaciones bien tremendas. Miren, vamos a Amós capítulo 4. Amós capítulo 4 viene una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios necesitamos ver qué dice. Necesitamos ver cuáles son las intenciones de Dios.
¿Qué intenciones Dios tiene con los hombres? Muchas personas dicen, es que ya nos olvidó. Otras personas dicen, a mí no me escucha. Dios escucha todo. Muchas personas dicen, a mí nadie me ve aquí. Sí te ve, te está viendo Dios. Mira, dice la palabra de Dios ahí en Amós capítulo 4. Amós capítulo 4 de los versículos del 9 al 12. Y dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí, en primera persona, los herí. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Dice el Señor, porque te voy a hacer esto, prepárate para venir a mi encuentro. Y aquí estamos hablando de fenómenos naturales que no son nuevos, que pensamos que ahorita todo es nuevo. No hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Sí? Para todos los que estamos aquí no hay nada nuevo debajo del cielo. Dice, os herí, os envié, os trastorné. Y miren, me gusta mucho la versión, esta versión de Latinoamérica, me encanta, porque dice el versículo 9, yo les mandé la tiña y la polilla. Ah, caray, ¿quién? ¿Dios? ¿Sí? No, pero es que Dios es amor, Dios no puede hacer nada. Dios conoce al Dios de la Biblia. La invitación es a conocer al Dios de la Biblia, porque Él dice, no te preocupes. Él dice, ok, hay principios de dolores, ok, cuídate. También dice la palabra del Señor, el avisado ve el mal y se esconde. Los necios pasan y reciben el daño. ¿Qué pasa con las personas que no están obedeciendo a las autoridades? ¿Qué pasa con las personas que no se están cuidando? No importa. A esas personas ahorita, a muchos de ellos les llaman muertos. Y dice la palabra del Señor, yo les mandé la tiña y la polilla y a todos sus jardines y viñedos, y devoró la langosta sus higueras y olivos. Con todo, ustedes no volvieron a mí. Palabra de Yahvé. Desencadené sobre ustedes una peste parecida a la de Egipto. Masacré por la espada a sus jóvenes y se llevaron a todos sus caballos. Hice que subiera hasta sus narices la hediondez de sus muertos en combate. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí. Palabra de Yahvé. Los he estremecido como estremecía Sodoma y Gomorra, y quedaron ustedes como un tizón sacado del fuego. Y ustedes, sin embargo, no volvieron a mí. Palabra de Yahvé. Alguien diría, pero Dios hace, Dios puede hacer todo lo que quiera. Pero si yo puedo leer esto en la palabra de Dios, yo tengo que tener cuidado. Porque todo, para mí todo, es un llamado de Dios para que me acerque a Él. Es un llamado de Dios para que yo me pueda acercar, para que yo pueda conocerle, para que yo pueda aceptarle, para que yo estudie la palabra, para que yo vea qué es lo que Él dice. La palabra dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35 dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Es lo mismo. Es lo mismo. Alguien va a decir, pero es que en la lectura que hiciste de Amós, eso era para el pueblo de Israel. Eso es para que conozcamos a Dios. Conoce lo que hace Dios. Muchas personas dicen, es que otros países son diferentes. Tal vez la cultura es diferente, pero los problemas son los mismos.
Las debilidades del hombre allá en China es la misma que hay en México, en cualquiera de los países. Pero en este momento hay crisis, hay una crisis mundial, en donde tú y yo tenemos que ponernos a pedirle al Señor y acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para orar por cada uno de ellos, para orar por los países como son China, como son Italia, para todos los hermanos que están en aquel lugar, para la gente que está en Rusia, para la gente que está en Estados Unidos, en Centro, Sudamérica, en México, aquí en México. Para decirle a través de los medios, de todos los medios que pueda, que Dios te bendiga. Si estás en una isla, que Dios te bendiga. Si tú dices, el hombre me olvidó, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. Marcos capítulo 13, dice la palabra del Señor, en el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y esta frase, os lo he dicho todo antes, me llega al corazón. ¿Por qué? Porque todo lo podemos leer en la palabra del Señor. Créeme que nada es nuevo. Nada es nuevo en este mundo. ¿Sí? Mira, hace un momento leíamos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver los de los profetas, ¿sí? Ya ahorita ya son 2800 años de que se escribió Isaías 48, y donde dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a leerlo en esta Biblia también, 48, y dice, la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios le está hablando a su pueblo. Todo el mundo dice, es que somos hijos de Dios. Todo el mundo que haga la voluntad de Dios. Acabamos de ver en Amós, dice el Señor, les envié este problema, este otro problema, esta otra situación, y ustedes no se acercaron a Yahvé. No se acercaron a mí, palabra de Yahvé. Palabra de Jehová, palabra de Dios. ¿Cómo quieres que te lo diga? El mensaje es acercarse al Señor. En Marcos capítulo 13 acabamos de ver, y dice ahí, porque se levantarán falsos cristos. El centro de la palabra del Señor es el mismo. El centro de la Biblia es Él. Como Rey, como Salvador, como proveedor, como dueño del cielo y la tierra. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Hay verdades bíblicas, pero cada quien puede decidir. Cada quien puede decidir. Si se vuelve a Dios, si busca a Dios, si conoce de Dios. O puedes también elegir el vivir desesperado y sin esperanza. Puedes elegir también el quedarte solo. Puedes elegir también quedarte encerrado. Yo elijo disfrutar a mi familia. Yo elijo compartir la palabra de Dios. Yo elijo orar por los demás. Y se siente muy bien cuando me dicen, Javier, estamos orando por ustedes, gracias. Y nosotros oramos por ellos también. La situación no es difícil cuando estás buscando al Señor. Aprovechemos esta oportunidad. Convirtamos esta pandemia en una oportunidad. Convirtamos estas malas noticias en buenas. Y me encanta porque acabo de ver hace un momento un video de España donde toda la gente en una sala de emergencia estaban aplaudiendo a alguien que estaba saliendo de cuidados intensivos. Gracias a Dios porque la gente se está limpiando, se está recuperando también. Gracias a Dios porque la gente se está recuperando, porque la gente es fuerte. Pero nuestra esperanza está en el Señor. Es el momento
de que no veamos países, sino que veamos personas iguales a nosotros y oremos por ellos. Es el momento de dejar religiones o dejar de ser hacernos los ofendidos por todo y perdonar y pedir perdón, empezando por nuestros seres queridos y, ¿por qué no?, a los enemigos también. Todos los hermanos de Italia, Dios les bendiga. Todos los que están en Roma, Dios les bendiga. Los que están en Estados Unidos, Dios les bendiga. Los que están en Irán, a nuestros hermanos de Irán, Dios les bendiga. A la gente que está en Rusia, en España, en toda Europa, Dios les bendiga. En Asia, en todos los países de Asia, Dios les bendiga. A la gente en Sudamérica, Dios les bendiga. En el Norteamérica, Dios les bendiga. A la gente que está en Canadá, bendiciones para ustedes. Y mi hermano, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Dice la palabra, llamadle, entre tanto está cercano. Vamos a dar gracias a Dios por ese virus que se llama COVID-19. Porque tú y yo podemos hacer que la historia cambie a partir de hoy y nos podamos llamar hermanos, en el nombre de Jesús. Y podemos dar gracias al Padre y al Hijo y vivir en la armonía que nos da su Santo Espíritu. Dios te bendiga.